Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión, con don Aurelio Sastre. Un saludo, don Aurelio. Un saludo y muy buenas tardes. Don Carlos Pajares, un saludo. Un saludo y muy buenas. Bueno, pues entramos en materia rápidamente y tenemos noticias económicas que habíamos hace tiempo ya preparado, pero poco a poco anunciado, mejor dicho, que poco a poco se acerca a la realidad. Y que viene el lobo y acaba llegando. La Unión Europea alerta de problemas presupuestarios en España y pide un plan inmediato de contención de deuda. Y ojo a esto que dice, creíble. Es decir, que quiere decir que muchos de los planes que presentan... Por cierto, el nuevo líder de la derecha de Holanda dice eso sobre España. Presenta muchos planes, pero ninguno son creíbles. Bien, y al mismo tiempo, la presidenta del Fondo Monetario Internacional, en unas declaraciones realizadas ayer al Diario del Mundo, dice que España, Francia e Italia tendrán que apretarse mucho el cinturón ante el gasto presupuestario. ¿Y qué estamos viendo por el contrario? Pues luego lo hablaremos. Un Consejo de Ministros gigantesco, asesores, 1062 asesores a dedo, 336 altos cargos, y en los primeros 9 meses del año, por esta partida se han gastado ya 125 millones de euros. Este es lo que se llama el disfrute del poder en contra de los intereses de los ciudadanos. Y yo me pregunto si esto no debe de ser corregido por alguien. Ya no sé que la oposición, pero claro, cuando aún por un gobierno, por muy democrático que sea y elegido en las urnas, esté tomando decisiones económicas que nos llevan al desastre, alguien tendrá que frenarlo. Don Carlos Pajares, ¿qué le parece estas dos vertientes? Bueno, lo primero, que va a ser el nuevo primer ministro belga ha dicho que... Holandés. Holandés. Lo que ha dicho es que los españoles presentan planes... Claro, es un poco lo que ha dicho. No, pero luego ha dicho, en la frase ha dicho, y luego lo que hacen es ponerse a dormir la siesta. O sea, que todavía es mucho más evidente. Sí, tiene toda la razón del mundo. No, malgastar el dinero, que es lo que quiere decir. Malgastar el dinero en chiringuitos. Sí. Tiene razón. Aquí lo hemos comentado muchas veces, los salarios son exiguos, pero es que el coste salarial, desde que uno genera el coste salarial, lo que paga la empresa, lo que paga el propio trabajador IRPF, lo que pagamos luego cada vez que encendemos la luz, que vamos a la compra, o sea, el pago que hay de impuestos es tremendo. España sufre una de las presiones fiscales más altas de la OCDE y ahora se va todavía a ampliar mucho más. Y aún así, a pesar de todo, el gasto es tan sumamente ingente que con ese sobreesfuerzo fiscal que está haciendo el español es incapaz de poner freno al déficit público que se está generando. Es urgente e inmediato acabar con el gasto excesivo por parte de las administraciones. Y aquí hablamos... Ahora ya las administraciones, porque el gobierno ha dicho a las comunidades que pueden gastar y salvo alguna, la ortodoxia se está perdiendo. Y se está perdiendo, lo vemos en nuestra propia comunidad que tiene una deuda impresionante también. Cantabria sí. es una comunidad autónoma también endeudada. Y vamos a ver qué hace el nuevo gobierno también autonómico en este sentido. Luego hablamos, tenemos un capítulo. Pues, en definitiva, lo que estamos viendo es lo que venimos diciendo desde mucho tiempo. También lo hemos comentado, la economía de un país no se frena de manera automática, no es un coche que se pega un golpe contra una pared y se queda parado en seco. Lo vemos todavía, incluso, lo comentábamos incluso, países que están en guerra como Ucrania, su economía no está frenada y vive en una situación de crisis financiera y económica urgente. Don Aurelio, ¿qué le parecen estos datos? 1062 asesores. Y Europa nos dice, bueno, del entorno del gobierno, nos dice que hay que hacer algo creíble. Sí, es presentar ya planes y proyectos económicos creíbles porque verdaderamente se presentan y no se cumplen. Y hay un gasto absolutamente desaforado. O sea, no hay gestión, no hay proyecto de futuro, no hay más que gasto absolutamente superfluo. Y además se ve la actitud del gobierno que no frena en absoluto ese gasto. Lo estamos viendo ahora con, de nuevo, un gobierno con 22 ministerios, más el primer ministro, con esa cifra
desmesurada de asesores, todo eso es gasto absolutamente superfluo. Y ahora entramos en lo que es la deuda catalana para ellos poder seguir en el gobierno, de los 15.000 millones de entrada, los 70.000 que vienen a continuación y los 450.000 millones de deuda, cuando en España se está frenando prácticamente la economía, no hay crecimiento, es un crecimiento mínimo, somos los últimos de la Unión Europea en empleo. Y bueno, creo que el futuro, se suele decir que los verdaderos estadistas piensan en la nación y en el futuro de la nación, y los populistas piensan en las próximas elecciones. Bueno, pues eso es lo que nos está pasando, pero yo creo que de una manera más dramática que nunca, ¿no? No solamente en la economía, sino también en la situación política de España. Y en esto llegan noticias, vamos a ver, aquí el problema en España está empezando a ser dramático también por parte de la ocultación de muchos medios de comunicación, que están haciendo un fraude, digamos, sí, de alguna manera un fraude informativo, es decir, ocultando noticias, etcétera, etcétera, manipulando, etcétera. España afronta esta legislatura con 25 condenas por el asunto eólico, por lo que se prometió por parte de Rodríguez Zapatero y no se podía cumplir, que afectan ya, de las renovables me refiero, ya de deuda 1.450 millones, y sigue subiendo porque está perdiendo todos los litigios España. Y este señor, que tiene dinero para dar a esto, a los chiringuitos, que tiene dinero para dar a las organizaciones de izquierda que a él le interesan, etcétera, etcétera, no tiene para pagar algo que está dañando la imagen de España hasta niveles muy, muy importantes. 1.450 millones ya, don Carlos. Y lo que usted dice suma y sigue. El problema no es solamente el importe, que es cuantioso, sino la credibilidad que tiene España como nación en el extranjero, que va bajando enteros de una manera exorbitante. Por eso, y por la composición de nuestro gobierno, se están produciendo ya fugas de capital de manera importante. Si ya estaban paralizadas inversiones a la espera del resultado de las elecciones, ya se sabe que esas inversiones no se van a producir. En definitiva, el panorama económico que se está vislumbrando, si ya era malo, ahora va a ser mucho peor, porque volvemos a recordar, además de las declaraciones del que va a ser el primer ministro holandés, es que los fondos europeos extraordinarios... Y Alemania también lo ha dicho, ¿eh? Y lo está diciendo algún otro país más. Los fondos europeos se acaban en el 25, la fiesta se acabó, ya empieza a verse que la fiesta se acaba en el 24, pero en el 25 se habrá acabado sí o sí. Y durante todo este tiempo, pues bueno, hemos estado haciendo brindis al sol, y como usted bien dice, como decía don Aurelio, al final estos populistas que nos están gobernando, lo único que les interesa es seguir amarrándose en el poder pues unos años más. Habrá que pedir cuentas. Yo no sé si el sistema judicial debiera de pedir cuentas al que miente, o al que miente flagrantemente o repetidas veces. Es decir, ¿se puede hablar de mayor corrupción que la mentira continua? Es que esto es así. Son todos mantras, si se analiza detrás no hay nada. Estado del bienestar, ¿no? Se supondría de que cada vez vivimos mejor. No, es que si gana la derecha se peligra el estado del bienestar. Es verdad que en Europa se les está cayendo todo el mensaje, porque llega un punto que ya no les cree nadie, es que se les está acabando el mantra. Pero el estado de bienestar, esa es la mayor mentira que se pueda decir. Don Aurelio, le apunto, la Unión Europea, sus servicios de estudio, dice que España puede ser el país de la Unión Europea con más paro durante más años. Hemos superado ya en paro a Grecia. No, esto es cierto, ¿no? Yo decía que no se hace gestión económica, las inversiones, sobre todo las inversiones extranjeras, están cayendo en España de una manera espectacular, y las empresas se están marchando a lugares donde encuentran seguridad jurídica, cosa que aquí no tienen, y donde encuentran además una imposición pues mucho más razonable que la que se produce aquí en España.
un país donde además se están rompiendo todos los consensos, no solamente los consensos políticos, sino también los económicos, donde ya las decisiones las toman entre comunistas, gente de comunistas bolivarianos. Hoy ya no existe el socialismo ni la socialdemocracia en España. Las toman de una manera absolutamente unilateral. Los empresarios ya no cuentan, se habla de subidas de salario mínimo interprofesional, se habla de cuotas sociales, se habla de, por ejemplo, cuando hablan del sostenimiento de las pensiones, que a mí me hace mucha gracia, solo se habla del sostenimiento de las pensiones, no se habla del sostenimiento de esa estructura elefantiásica del Estado. Eso es sostenible siempre, pero lo de las pensiones está en cuestión, ¿no?, permanentemente. Bueno, pues se habla de esto, y en cambio pues estamos viendo pues eso, que se cuestiona las pensiones, pero no se cuestiona todo este gasto superfluo. Esto hablando de la economía, pero claro, es que la política tiene una incidencia directa en la economía. En la credibilidad. En la credibilidad. Y lo que decía usted, cuando la mentira es la base, el argumento fundamental de un gobierno, donde no tienen ningún pudor en negar hoy lo que han dicho ayer, pero al decir ayer no quiero decir hace 5 años. Y luego insultan. Ha sido ayer, literalmente, hace 2 meses, dicen lo contrario con una desvergüenza que a uno le llama la atención. Y entonces voy al principio de lo que usted decía, debería estar ya penalizada esa mentira de estos dirigentes que han ocultado las cosas cuando se han presentado a las elecciones, han ocultado las cosas para luego hacer lo contrario de lo que han dicho durante las elecciones, ¿no? Y bueno, pues esa es la situación en que nos encontramos, una falta de credibilidad absoluta del gobierno, donde pueden elaborar todos los papeles y todas las cosas que quieran, porque el papel lo aguanta todo, pero luego la realidad es que no se cumple ninguna de esas cosas que se viene diciendo. Bueno, nos encontramos ya acabando el año, y hoy saca una información el diario Montañés que titula que Cantabria, los presupuestos de Cantabria, solo ha gastado 97 millones de los 292 millones previstos de inversión, que la ejecución del presupuesto, dice la información, se sitúa en el 33%. Hay que decir que gran parte del año ha sido el gobierno socialista regionalista, que tenía la costumbre de hacer unos presupuestos muy rumbosos, pero que luego pues sería para tapar partidas de personal, de etcétera, etcétera. Y lo que les interesa a los ciudadanos es inversión. Es decir, lo que se está quedando es una masa mofa, ¿no?, fofa, de grasienta en la administración, en el caso de Cantabria, que pague usted la sanidad, pague la educación, pague una parte de la deuda, que casi es ya tanto como esas partidas. ¿Y qué queda de inversión? Absolutamente nada. Y seguimos así, seguimos endeudándonos más. Es decir, o se hace una autonomía más ligera, el sistema autonómico, se ahorra para poder invertir en hacer puentes, en hacer carreteras, en hacer proyectos, o absolutamente nada de nada. Esto es otro fraude. Es otro fraude, no estoy culpando al actual gobierno, porque no sería justo. O sea, ahora lo que tenga de responsabilidad, que luego va a tener también un comentario especial. Pero esto es un fraude. Y seguir por este camino, eso sí le afecta a este gobierno, es seguir engañando a los ciudadanos. Don Carlos. Sobre esto 2 cuestiones. La primera, aquí hemos dicho siempre que Cantabria no tiene capacidad para hacer grandes obras y que las tiene que hacer, y dependemos de los presupuestos generales del Estado. Y en ese sentido, los presupuestos generales del Estado van a tener que destinar menos para Cantabria. Si ya destinaban poco, ahora con el problema que no es solamente catalán, muy, muy grande el catalán, pero ahí están nuestros compañeros y amigos y vecinos. Ahí es doble, lo que les dan y la competencia que nos crean. Y lo que nos van a quitar ahora para darles a ellos, que ya nos lo quitaban antes y ahora nos van a quitar más. Sí. Y luego otra cuestión que tiene que ver, yo recuerdo, y quiero recordar a los televidentes, que el Partido Regionalista ha apoyado los presupuestos de Cantabria del año que viene porque dice literalmente que son iguales, ¿no? Que son iguales, que son continuistas. Con lo cual, bueno, luego tendremos un capítulo sobre ello. Luego, pues bueno, me da la sensación, espero equivocarme, que lo que había de bueno seguirá, pero lo que hay de malo y había de malo va a seguir igual. Sigue lo malo. Don Aurelio. Bueno, efectivamente, ¿no? Aquí, si hablamos de Cantabria, bueno, usted dice que luego lo comentaremos. Sí, luego lo comentaremos enseguida, en cuanto usted los presupuestos son los mismos. Pero lo que sí se aporta
siempre a Cantabria desde el Estado, yo creo que no pasan, se pueden calificar casi como limosnas, pues se hacen promesas de partidas, se habla de obras, pero esas obras nunca llegan a hacerse realidad, ¿no? Porque ahora mismo tenemos todas estas inversiones en carreteras, en lo que se iba a hacer con el MUPAC, lo de la pasiega, todo eso ahora está en el aire con el nuevo gobierno, porque no hay nada definitivo, ¿no? Y además luego hablamos de los incumplimientos, es que no les importa quedar mal con Cantabria, les da exactamente lo mismo. A mí lo que sí me preocupa ahora... Que nos mientan los de aquí. A mí ya lo del gobierno central, es que ahora, que ya nos mientan los de aquí, me preocupa. No, me preocupa, y la incidencia que esto va a tener sobre los servicios. Está hablando de la eliminación de la colaboración público-privada o incluso de los conciertos. Cuando la situación que estamos con unas listas de espera enorme y ahora se están cuestionando, claro, con la ministra de Sanidad que acaba de entrar, que vamos, eso es demencial, ahora se están cuestionando los conciertos que hay con esos hospitales para esa cirugía menor y que de alguna manera yo creo que aligeraba bastante las listas de espera. Y bueno, y no digamos con otro problema nacional que aquí en Cantabria se está agudizando mucho y que gracias a que existe una organización como Padre Meni, que de alguna manera está supliendo las carencias del gobierno en esa materia, que me estoy refiriendo al tema de la mental, ¿no? Donde además si quería, si me lo permiten, si quería felicitar un poco en este sentido a Padre Meni, porque acaban de resolver el tema de la prestación farmacéutica a cargo del Estado, que además era lógica, porque el hecho de que un señor sea ingresado en una institución no lo aparta de no retira su seguridad social, sino que sigue siendo un miembro de la seguridad social, como está pasando en prácticamente todas las residencias. Todos los residentes siguen manteniendo su seguridad social y el pago de los medicamentos, y esto ha tenido que asumirlo Padre Meni durante muchos años, y a mí me parece una injusticia absoluta que hoy ha paliado el gobierno. Pero volviendo a esto, las inversiones en Cantabria, lo que ha dicho don Carlos es una realidad. ¿Qué queda para invertir en Cantabria? Bueno, habíamos hablado aquí ya hace tiempo, ¿no?, de que para seguir el mismo camino, porque con los altos cargos que se quedaban, pues ¿para qué hemos ido a votar, no? Y sacamos una información al respecto, el diario Montañés esta semana, que decía más o menos, y he resumido, 38 altos cargos del gobierno PRC-PSOE continúan en sus puestos. El récord lo tiene la Consejería de Economía y Hacienda y Fondos Europeos, que continúan con 16 altos cargos, prácticamente todos los importantes. Ese área dependía del Partido Socialista, por cierto. Y yo me pregunto, le pregunto al actual gobierno y me pregunto a mí mismo, si eran muy malos en la gestión, todo era muy malo en la oposición, y convencieron, parece ser, a una gran parte de los cántabros de que había que echar al bipartito. ¿Cómo es que ahora los altos cargos de ese departamento continúen todos? No solo en eso, porque claro, aquí dice 38. Hay dos cuestiones aquí. Una, o el PP no tiene equipos, o estaban engañando antes. No hay otra cuestión. Porque no sé, quieran que traiga el tríptico ese que se veía, le tengo guardadito en casa, la cara de Revilla y de Sánchez. Y yo trato de ir en contra de lo que no es sentido común. Yo sé que para ellos es sentido común. Y sé lo que están pensando los políticos. Don Carlos lo ha dicho alguna vez. Tener el menor problemas ellos. Que no haya manifestaciones, que no haya algaradas, que no se les atraque en la prensa y pasar los 4 años y se acabó. Y si pueden ser reelegidos, igual. No meter ruido. Pero claro, es que eso no es lo que necesita Cantabria en esta hora. Necesitamos políticas valientes, necesitamos que se equivoquen, que tomen decisiones, que hagan cambios estructurales, si es que tienen ideas de lo que hay que hacer. Y este es el problema. Por eso, y me paso a Europa, está viendo la crisis europea que hay de los partidos tanto de centro-derecha como de la izquierda, que
Ahora se echan las manos a la cabeza, pero si la política inmigratoria ha sido un desastre, si los servicios han sido un desastre, si en materia agrícola han machacado a las clases medias, ¿cómo se extrañan que se esté votando como se está votando en Europa? Pues esto puede pasar aquí. Entonces, yo me siento engañado como un ciudadano de Cantabria, porque estos señores, en lo que lleva del tiempo, y con todo respeto y afecto, están haciendo de momento todo lo contrario de lo dicho. Ha sacado un artículo, la CEO de CEPIME, informó sobre el tema, y también Foramontanos, del corredor del Atlántico. Vemos que hoy otro diputado vuelve con el tema de Bilbao, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver, es que están tan enganchados al PRC, pues que firmen un pacto para toda la legislatura, meta consejeros y lo diga, y que luego se atiendan a las consecuencias en las votaciones. Y que den la cara y dicen, no, les hemos engañado durante 4 años en la oposición y queremos gobernar con este partido. Porque entonces, eso es muy lícito, pero siempre que se diga, estamos en lo mismo de Sánchez, todo es lícito si se anuncia. Luego eso es un fraude total a muchas personas, que la mayoría, yo no estoy en el grado, han votado porque querían quitar lo anterior. Y vemos, y lo digo, que todo se perpetúa, todo significa igual. Si estos altos cargos que tienen para mí el máximo respeto personal, cada uno de ellos, continúan, es que eran buenos antes, se sobreentiende. Luego estaban antes engañándonos. Y si no, es que no tienen gente. Don Carlos, es que esto es pura lógica. Pues sí, la verdad es que es pura lógica y no pone en buen lugar al gobierno actual. Porque, vamos a ver, tú no puedes decir que eran los mejores, porque si eran los mejores, entonces ¿qué has estado tú criticando claro, todos estos años? Porque además hablamos... en la materia presupuestaria. Sí, no, y en general, porque tengamos en cuenta que no creo recordar que el número de altos cargos en Cantabria, incluyendo consejeros, son 100, una cosa así, 100 y algo. Pues estamos hablando de un 30 y tantos por ciento, un 30%, sí. O sea, no estamos hablando de un número pequeño. Entonces, no puedes decir que eran los mejores y que yo me quedo con los mejores porque, y además, porque incluso, pero si no se lo creen ni ellos, no, si el tema es que no se lo creen ellos, es que ese es el problema. Entonces, luego la otra tampoco es buena. O sea, ¿me quieres decir que te has presentado a unas elecciones teniendo posibilidades de gobernar sin haber armado mínimamente un equipo? O sea, se supone que cuando yo me presento a las elecciones, detrás de mi programa hay personas que lo han elaborado. Y existe además eso, un programa, que también se supone que en ese programa venían cosas que se querían hacer. Pero si el vicesecretario económico del PP, una persona con mucha solvencia, dimitió, no lo se sabe, pero dimitió. Un hombre con muchísimos años del PP y con una gran, no voy a decir su nombre. Es que esto todo es paranormal, entra en lo paranormal. Usted ha descifrado, y como conoce muy bien la clase política, ellos no piensan con la mente del ciudadano. El ciudadano piensa nada más que en el bienestar, en que se hagan obras. Ellos piensan en su bienestar, en que no les den muchos líos, que la oposición no les ataque mucho, que aparezcan muy modernos, y que nosotros somos unas personas muy abiertas. Es decir, en lo políticamente correcto. Pero el momento de la historia que vive el mundo, que es lo que no se quiere dar cuenta hoy, es distinto. Eso es lo que no están valorando. Y les está pasando en todos los países. Y está pasando en Cantabria. Y puede pasar en España. No se están dando cuenta que la gente quiere cambios radicales. Quieren un golpe en el tablero de la mesa. Que igual luego todo fracasa. Pero es que quieren un cambio. Queremos un cambio, y lo que queremos también, porque al final esto lo que lleva aparejado luego con el tiempo, y usted lo ha esbozado, es una desafección por parte del electorado de toda la clase política en general. Claro. Primero porque vemos que los políticos son siempre los mismos. Claro. O sea, es lo mismo, los mismos, ya ves, se mantienen el 30 y tantos. O sea, no entra aire nuevo, se convierte al final en una profesión y en lo que comentamos, en el que es un estar por estar, no un estar para hacer, sino un estar por estar. Y eso es lo que pide también la ciudadanía. Y como usted bien dice, tomar decisiones es tener posibilidad romper huevo, equivocarse. Y de equivocarse. Pero para eso se supone que tú te has presentado con un programa, y sobre ese programa
yo ya no me equivoco porque yo me he presentado con un programa y vengo a hacer ese programa. Pero ¿cómo le van a poner a Milei? Si le van a poner la prensa todos los días con las decisiones que va a tomar. Claro, pero quiere cambiar la sociedad. Pero lo ha dicho. Pero lo ha dicho. Y no va a mentir porque ahora cuando venga la gente no le podrá protestar porque ha sido muy claro. Ahora sí le protestarán, y yo creo que con razón, si al final de lo que ha dicho... Los resultados no son correctos, le pasarán o a no, la oposición o no. O no hace lo que dijo que iba a hacer. Don Aurelio. Bueno, yo creo que aquí se habían generado esperanzas con la llegada del Partido Popular. Se pensaba que además pues iban a ir con el acicate ese que puede representar Vox, bueno, a veces de dar algún impulso, aunque no siempre tenga razón en las cosas que plantean. Pero lo cierto es que hasta el día anterior de las elecciones pensábamos, o nos decían que iban a hacer una reforma prácticamente, que iban a presentar unos proyectos ilusionantes, que, en fin, que iban a... Que una no iban a seguir, de 20 años en obras públicas. Claro, que no iban a seguir la dinámica ni la estela de los que habían estado gobernando, y resulta que todo eso era mentira. Sí, sí, era una mentira flagrante, porque estábamos viendo... Nos han engañado. Es que son lo mismo, y luego llegan y pactan con ellos. Entonces la gente, yo creo que tiene una gran decepción en este momento. Usted habla en grupos, con amigos, y están absolutamente... Es más, se están casi olvidando ya de quién está gobernando porque piensan que siguen los anteriores. O sea, ya nadie piensa que es que aquí tenemos una nueva presidenta, un nuevo gobierno, porque se ve que está removiendo las cosas, removiendo la sociedad. Y además, con una cosa muy importante, todo el mundo dice lo mismo, es que se han olvidado de la corrupción en la Consejería de Obras Públicas. Es que de eso ya no se ha vuelto a hablar. No, de 20 años de auditoría se ha ido de pasar a uno. Es que eso, como está grabado, pues no lo pueden negar. Pero a la gente no se le ha olvidado, la gente está en ello. Así que por esto digo que hay una gran decepción con el nuevo gobierno. Último segundo, don Carlos. No, quería decir que además creo que ha sido un error político, y lo vuelvo a decir. El Partido Popular, tanto aquí como a nivel nacional, desgraciadamente el único con el que puede hoy por hoy hacer un pacto es con Vox. Porque miren Valencia lo bien que va, y los resultados que está teniendo. Y al final, el que tú demonices al único con el que puedes gobernar, te estás coartando tus posibilidades. Y viendo por qué caminos va Europa. Ya dicen los partidos de centro que sí, que igual pactan con el número 1 ahí de Holanda, que claro que sí, porque les va a obligar atención, porque en abril o en mayo, que sean las elecciones europeas, lo que va a suceder en Europa es un cataclismo. No, además, y nos vamos a reír mucho. Y aquí lo hemos comentado, no esperemos en Europa, porque siempre he dicho yo que de Europa no esperemos mucho, lo hemos visto. No, pero Europa, a partir del nuevo Consejo... Europa, además, si nos fijamos, Europa, incluso a nivel económico, sí le pone, y no digo que no tenga razón, sí le pone cortapisas a Hungría o a Polonia, que no digo que no tenga razón, pero sin embargo, a ver qué hace con los partidos socialistas. Aquí han puesto al Partido Popular, le han puesto siempre cortapisas para gobernar con Vox, pero no le han puesto ninguna cortapisas el Partido Socialista Europeo al Partido Socialista por gobernar con la extrema izquierda. Con comunistas, que están castigados por el propio, están condenados por el propio Parlamento Europeo. Y el Partido con una resolución. Eso es. Bien, no queda tiempo. Y vamos a hablar del contenedor marrón, de eso del proyecto de vertedero de Meruelo, cuando está trabajando. El contenedor marrón es una inversión de unos 40 millones y todo lo que va allí puede rondar los 100. Y ya están los buitres, claro, en la zona de donde hay basura están los buitres, vuelan, ¿no? Por eso me refiero a eso, ¿no? Ya están sobrevolando, ya vienen en jets a Cantabria gente importante y ya están nerviosos. A ver, lo vamos a seguir, que sepan que estamos detrás de ello y nada más, no vamos a decir nada, porque aquí la ideología es importante, pero la verdad es mucho más importante. La verdad, la que nos da credibilidad. Y aquí no podemos ser cenizos de denunciar lo de unos y callar lo de otros. Claro, ese sectarismo le va muy bien a una parte de la izquierda, pero a mí, yo no soy, como no soy de izquierdas, tampoco es que sea muy, cada vez no sé si soy menos de derechas, de izquierdas, ya no sé ni lo que soy. Don Carlos Pajares, muchísimas gracias. Un saludo. Don Aurelio, muchísimas gracias, que tengan una feliz semana, paz y bien.